¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera. Estamos comenzando, ¿cierto?, en esta nueva semana. Junto a todos ustedes, enviar un tremendo saludo a R2 Televisión, que nos sintonizan allá en Mejillones, a la gente de Taltal, que también está a través de la señal de R2 Televisión, y por supuesto Antofagasta TV, aquí en la ciudad o en la capital regional. Contentísimos de estar una vez más junto a todos ustedes en esta dinámica que todos nos estamos acostumbrando, ¿cierto?, que es la distancia social, con los casos, ¿cierto?, que se ha visto respecto a la contingencia, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, y la recomendación que lo vamos a hacer de aquí en adelante y todo el tiempo que sea necesario es que usted se cuide, se lave las manos, se proteja, respete la distancia social, trate de no salir de la casa, de verdad. Si no es necesario, no lo haga, porque vamos a colocar en riesgo nuestra integridad, a nuestros seres queridos, y eso es lo que queremos evitar hoy día: bajar, ¿cierto?, esa tasa o mantener la curva de contagios. Vamos a conversar, como es acorde a nuestro programa, lo que tiene que ver respecto a la industria minera y, como ya lo hicimos la vez pasada, la economía, que viene a través de nuestro gran amigo Wilfredo Araya, ¿cierto?, quien es el vocero del Golden Investment, que está junto a nosotros. Wilfredo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido, buenas Hola Carlos. noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte también y gracias nuevamente por la invitación. De todas maneras, el gusto es nuestro, y contémosles un poco a la gente respecto a lo que tiene que ver con el proceso y la situación de la industria minera. Se ha visto golpeada a nivel internacional. El otro día leí un documento respecto a lo que ha sido el molibdeno, que tiene un muy buen valor en la tasa internacional, pero que también ha tenido una baja entre el 25 y 30% en lo que es la exportación. Y por supuesto también lo hemos visto en materia de cobre, pero respecto a lo que es la producción minera industrial, ¿cuál es la proyección que ya podríamos ir haciendo en esto que ya ha venido golpeando al mundo, pero que nuestro país se instaló a partir del 3-4 de marzo? Así es. Bueno, en realidad el efecto, el impacto minero que estamos viendo en realidad lo vamos a poder sentir durante los próximos meses. Hoy día estamos tomando las medidas ciertas para poder evitar propagación del coronavirus en las distintas faenas mineras, pero ya se comienzan a estimar impacto en la producción. Estamos hablando aproximadamente que si las medidas restringidas, ¿cierto?, que están tomando las distintas mineras, como, no sé, pues reducción de la fuerza laboral, van entre el 30 y 60% en algunos casos, evitar la subida de algunos contratistas, solamente dedicarnos a la extracción de cobre y dejar de un lado proyectos, ¿cierto?, de desarrollo e inversión. Estamos considerando que todas esas medidas que podrían adaptarse en un mes podría tener un impacto equivalente al 5,5% de la producción de cobre, algo así como 320.000 toneladas de cobre. Es extraordinariamente alto, Ujú. llegando incluso que si estas medidas pudiesen llegar a 3 meses, ¿cierto? Estamos hablando aproximadamente de 365.000 toneladas de cobre que se dejarían de producir, y bueno, el desafío viene después de esos meses de crisis, cómo recuperamos la inversión y los trabajos que quedaron en stand-by. Ahora, cuando hablamos de 365.000 toneladas, estamos hablando prácticamente de producciones completas de algunas faenas. O sea, sin ir más lejos, lo que produce, por ejemplo, Lomas Bayas, lo que hay en Minera El Abra, bordean esas cifras o están muy cercanos a esos tipos de procedimientos que podríamos hablar, ¿cierto?, que una faena paralizaría completamente, hablando de esa cantidad de tonelaje. ¿Recuerdas tú que la semana pasada hablábamos también respecto al impacto que iba a tener a nivel internacional esto, y donde el ministro hablaba de 10.000 toneladas que quizás a largo plazo podría verse también? Sí, de todas maneras, el impacto va a ser brutal. Recordemos que la minería aporta al PIB el 10% con las medidas que adoptaron, ¿no es cierto?, el gobierno durante algunos días atrás, ¿cierto? Todo este paquete de medidas correspondían al 2% del PIB. Entonces estamos hablando aproximadamente, en términos simples, que la producción de 3 meses, ¿cierto?, en un escenario normal que aportó la minería al PIB, van a ir destinadas 100% a este plan económico. Entonces, que esta reducción o esta estimación de producción, ¿cierto?, se vea afectada en estos niveles, sin duda alguna que podría generar, ¿cierto?, una merma importante. Ahora, como te comentaba recién, el desafío es post-crisis, ¿cierto? Lo conversábamos la semana pasada, que esto va a ser es un shock transitorio, ¿cierto? Pero que si no se toman las medidas correctas ahora, el impacto podría ser más fuerte. Por eso, no parar la minería, tomando absolutamente todas las medidas
correspondientes, ¿cierto? Y de prevención, pero a futuro estamos ya, de hecho se comienza a evaluar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues, el aumento de contratistas, renovar el plan minero, son algunas medidas que ya se empiezan a evaluar considerando un escenario, ¿cierto? De post-crisis para que recuperar estos trabajos atrasados que quedaron, no, ¿cierto?, impacten fuertemente la economía de aquí al cierre de año. Bueno, de hecho, dentro de los programas que ya se suscitan, por ejemplo, está el plan de cierre, que la mayoría de las faenas industriales ha tenido que presentar el nuevo plan de cierre que ellos van a tener, que si bien no está directamente relacionada con lo que es la producción actual o la proyección que puede tener la faena, sí son medidas que se van modificando respecto a lo que ha tenido que ver esta pandemia. Ahora, la estrategia está clara. Primero, el cuidado personal, todas las medidas estrictas de seguridad, como bien tú lo señalabas, ¿cierto? La integridad física es lo primero. Luego viene mantener la producción hasta donde se pueda, con estos turnos relativamente movibles, 14 a 14. Ahí tienen que buscar la estrategia y es responsabilidad de cada de ellos, porque ya las empresas mineras han presentado casos de COVID dentro de los trabajadores, así es que hay que mantener el resguardo. Y tercero, es algo que quizás yo siempre ahí como que tengo la disyuntiva, saber cuándo termina esta pandemia, saber o esas comparaciones que hacemos con el resto del mundo o con otros países vecinos. Teníamos la polémica, ¿cierto?, que se registró durante esta semana con Chile y Argentina, pero yo soy un poco reacio a hacer esa comparación de que ellos tienen cerca de 2.500 infectados con una tasa de muerte, ¿cierto? Lo mismo que ocurre acá en Chile, que superamos los 8.000 personas contagiadas con otra tasa de mortalidad. Yo soy como un poco reacio o rechazo esos comparativos, Wilfredo, porque de verdad no sabemos cuánto se va a extender, cómo se va a prolongar, con qué consecuencias y obviamente el impacto económico, tú lo hablabas a 3 meses, pero no sabemos tampoco cuánto más allá vamos a tener que resguardarnos y mantener esta producción minimizada, ¿no? Sí, de todas maneras, recordemos, haciendo el comparativo con algunas economías, poniendo un caso súper crítico sobre la mesa, a Venezuela, ¿cierto?, le rechazaron una solicitud de crédito al Fondo Monetario Internacional. Argentina se ha tenido que, ¿cierto?, aumentar cerca del 20% su deuda pública. Chile ha aumentado su deuda pública cerca de un 12% también, para poder también enfrentar esta pandemia. Entonces, como bien dice, el escenario particular de cada economía es incomparable, producto de que las medidas también que se han adoptado en ciertos países son muy distintas a las que se han adoptado fundamentalmente acá en Chile, donde se ha priorizado, ¿cierto?, el funcionamiento restringido, ¿cierto?, de ciertas industrias, a diferencia de otras donde la cuarentena ha sido absoluta. En esta misma materia, Wilfredo, ¿cómo debiésemos nosotros visualizar, por ejemplo, la expectativa inflacionaria? ¿Cómo se debería desenvolver dentro de de los próximos meses? Estamos bastante cerca ya de cumplir la meta o el rango meta del Banco Central, ¿cierto? Recordemos que el Banco Central tiene la meta de que la inflación sea un 3%, pero con una desviación estándar, ¿cierto?, del 2% por debajo y del 4% por arriba. Ujú. Y la semana pasada conocimos el IPC de marzo, ¿cierto?, que tuvo una variación al alza del 0,3%, dejando el acumulado anual, ¿cierto?, al 3,7%. En realidad esto es bastante alto. Se prevé y se estima que podría ser así, de todas maneras, ¿cierto? Ahora, para la estimación del próximo IPC, según la encuesta de operadores financieros, ¿cierto?, que publica el Banco Central, se estima que en abril el IPC sea más 0,2%, y ahí sin duda ya vamos a estar muy cerca del 4% que estima el Banco Central como rango meta, y en ese sentido ahí hay que empezar a desglosar ciertas materias, como por ejemplo qué va a pasar con el precio de los combustibles. Recordemos que parte importante, ¿cierto?, de la canasta del IPC están compuestos por el factor tipo de cambio. Mm. Y si empezamos a analizar el factor combustible, ¿cierto?, hace un par de días atrás vimos, ¿cierto?, el acuerdo entre la OPEP, Rusia y Estados Unidos, ¿cierto?, con esta reducción del precio de petróleo, ¿cierto?, del crudo a nivel mundial, por la caída sustancial que ha tenido, ¿cierto?, el precio del barril del petróleo. En diciembre cotizaba en los $60, hoy día está cotizando cerca de los $20 el barril, entonces es una caída muy fuerte. Recordemos que el petróleo, ¿cierto?, es una de las materias primas que se utiliza principalmente para el 80% de la producción
o en distintos sectores productivos. Entonces, una caída de estos niveles, ¿cierto?, es muy fuerte y por defecto este acuerdo, ¿cierto?, que impulsa Estados Unidos a través de Rusia y con el G20, tiene como motor poder evitar seguir cayendo el precio del combustible y por defecto mantenerlo o incluso tirarlo hacia arriba, y eso por defecto también va a tener impacto dentro del IPC de los próximos meses. Claro, que ahí tiene todo el encadenamiento, ¿cierto? El transporte que viene con el petróleo también impacta respecto a lo que es a nivel internacional el valor del dólar. Bueno, hay todo un encadenamiento, Wilfredo, que lleva a este IPC también que sea más alto dentro de que va encareciendo los productos y junto con ello eh, Claro. es lo que no quisiéramos en estos tiempos cuando necesitamos tener mayor liquidez, ¿no? Que los productos se encarezcan, obviamente eso afecta al bolsillo de los chilenos, Así es, pues de todas maneras, el 4% que estimamos, ¿cierto?, de aquí a finales de año, que es altísimo. algunos dicen 3,5, el gobierno lo estima el 3,5, ¿cierto? Nosotros estimamos que perfectamente podría llegar al 4% cerrar el año en términos inflacionarios. Y como te decía, estar súper atento al precio del crudo, que va a ser el que va a estar moviendo esta brújula, ¿cierto?, durante los próximos meses, por el impacto que tienen los distintos sectores productivos, aerolínea, transporte, es un factor de costo importante en la minería, ¿cierto? Entonces hay que estar muy atento a lo que podría pasar con el precio del crudo durante las próximas semanas. La semana pasada hablábamos respecto a lo que son los planes que ha impulsado el gobierno en materia económica, ¿cierto? De apoyo a la empresa o a la pyme, la protección al empleo. Así es. Respecto a lo que es la tasa crediticia hoy día, ¿cuál es la visión que tienen ustedes desde Golden Investment respecto a que se debiese desenvolver en apoyo también a los empresarios? Ver, una de las grandes interrogantes que tenía este gran anuncio de 2.000 millones, ¿cierto?, de dólares, ¿cierto?, es a qué tasa se iba a entregar. Para hacer un comparativo, en el plan número uno, cuando se informó este bono COVID, ¿cierto?, de Ujú. 50.000, estábamos hablando de una colocación de 170 millones de dólares que iban a ir destinados a este sector objetivo, ¿cierto?, para que sea beneficiario de este bono. Este nuevo paquete de medidas es 10, yo diría hasta 11 veces más grande. Son 2.000 millones de dólares que van a estar destinados para el financiamiento de distintas empresas. Y recordemos que el objetivo del gobierno es que los trabajadores no pierdan su empleo manteniendo, ¿cierto?, manteniendo las empresas vivas, ¿cierto? Entonces, es un 11% más de incentivo que se generan a través del fondo para que los empresarios puedan acceder a este crédito. Pero como te decía, la gran interrogante era a qué tasa van a acceder. La invitación que distintos sectores era no aplicar tasas de interés, ¿cierto?, que permiten generar una liquidez al banco y sacar provecho, ¿cierto?, de esta contingencia. Entonces, hace un par de días atrás tenemos una muy buena noticia por parte del gobierno en donde se estima que la tasa que va a aplicar a estos créditos va a ser de un 3,5%. Este 3,5% se desglosa, ¿cierto?, producto del 0,5%, que es la tasa política monetaria que está actualmente, ¿cierto?, que es una tasa muy baja. Y por otro lado, ¿cierto?, hay una estimación de inflación considerando la meta del 3%. Ahora, el gobierno muchas veces ha dicho, el ministro Broni, ¿cierto?, ha salido diciendo que es una tasa real, para que se entienda qué es lo que es una tasa real, es descontada la inflación y que muchas veces puede ser negativa. Entonces, si consideramos que la inflación va a terminar el año a un 3,5% y a mí me están aplicando una tasa de interés del 3,5%, en suma, ¿cierto?, es cero. Claro. Finalmente estoy pagando una tasa cero respecto al capital que accedí. Ahora, si la tasa es del 3,5, pero la inflación llega a ser del 3,7, del 4, Estamos ahí mi hablando tasa real negativamente. es negativa. Mm. Entonces finalmente voy a estar devolviendo mucho menos en términos reales, ¿cierto?, de lo que me facilitaron como financiamiento. Entonces, en términos inflacionarios, considerando esta tasa de interés para acceso al crédito de distintas empresas y pymes, es una muy buena noticia haber establecido esta tasa, ¿cierto?, para que sea distribuida a través de los bancos del 3,5%. Perfecto, nos quedó bastante claro y obviamente tenemos que ir manejando y mirando, observando las variables que se van dando
respecto a los que tiene que ver esta emergencia sanitaria. Wilfredo, como siempre, queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Capital Minera, la mirada económica siempre clara, obviamente para nuestros televidentes. Un tremendo abrazo a la distancia, nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Nos vemos la próxima semana, Carlos. Que estés muy bien. Un Adiós. abrazo. Nosotros nos vamos a separar brevemente, vamos a la pausa comercial y al igual como conversábamos respecto a lo que tiene que ver las pymes, el apoyo a las empresas, vamos a estar visualizando el panorama real de Antofagasta junto a la Asociación de Industriales de la ciudad a la vuelta de esta pausa comercial.